Queridos hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, ya estamos en el quinto domingo del tiempo de Pascua. Estamos ya a unas escasas 2 semanas para celebrar Pentecostés. Significa que todo ese tiempo de Pascua ha sido fructífero en nosotros, a tal punto que estamos clamando tanto al Espíritu Santo que ya venga en nosotros, que estamos ya casi completos, estamos casi listos, ¿no? Pero si no lo estamos y si alguien se ha distraído o ha estado en otras cosas y no ha prestado la suficiente atención a esta enseñanza de la iglesia para poder recibir al Espíritu Santo, no es tarde. Hoy puede ser tu día. Quizá hoy vienes después de mucho tiempo a la Santa Misa, te invitaron tus familiares, quizá porque es el Día de las Madres y tu mamá quería que estés también en la misa, quizá estás allí, ¿no? Y tú puedes decir, bueno, solamente vine porque vine y solamente porque me invitaron, pero quizá hoy justamente es el día dedicado para ti, no solamente para tu mamá, sino también para ti porque hoy puedes comenzar. Y ya que ha pasado algún tiempo, el tiempo de Pascua, hoy puedes retomar todo esto y decir, Señor, me faltan 2 semanas, yo quiero prepararme y disponerme, porque sé que realmente el Espíritu Santo actúa, como hemos visto en todo este libro que estamos leyendo de los Hechos de los Apóstoles, cómo el Espíritu Santo hace obras maravillosas en aquellos que lo reciben. Es tiempo, ¿no? Con ese mismo espíritu, ya clamando el día de hoy, vamos a pedirle a Él que nos ayude a entender estas palabras maravillosas del Evangelio. Jesús dice de sí mismo que es el camino, la verdad y la vida. Quisiera citar a 2 grandes santos, 2 doctores de la Iglesia, los cuales pueden iluminar este texto. Solamente esas palabritas, ¿no? ¿Qué significa camino, verdad y vida? Por un lado, San Agustín dice que Jesucristo en su humanidad es el camino y en su divinidad es la vida y es la verdad. Repito, Jesucristo, dice San Agustín, en su humanidad es el camino y en su divinidad es la verdad y la vida. ¿Por qué? Porque justamente el camino que nosotros tenemos para llegar a la verdad y la vida es nuestra propia humanidad santificada, ¿verdad? ¿Quién llega al cielo? Aquel que es santo. Inclusive las personas que no son santas de aquí en la tierra tienen que ir a purificarse en el purgatorio para llegar al cielo, ¿no? En consecuencia, hay un camino de santificación para llegar a ¿qué? A la vida completa, plena y a la verdad total, absoluta en Dios mismo. Por ello, Cristo en su humanidad nos dejó un camino. El mismo San Pedro dice que Cristo nos ha dejado ya unas huellas, un camino para que nosotros le sigamos. Es justamente el camino del cristiano. Por eso te llamas cristiano. ¿Por qué? Porque tu camino es Cristo. ¿Y dónde vemos esto bien reflejado? En su humanidad. Y por ello quiero citar a la otra santa que había mencionado, a Santa Teresa de Ávila. ¿Y qué dice ella? Ella dice que la puerta para llegar a la divinidad es la humanidad de Cristo. La puerta para llegar a la divinidad es la humanidad de Cristo. Y ella invita, por ejemplo, en sus tratados sobre la oración, ella invita a que las personas, sobre todo al principio, mediten en la humanidad de Cristo, en su pasión. Porque hay personas que ya quieren meditar en todo el ser divino de Dios, en su Trinidad inmanente, en su vida intratrinitaria, y quieren ya descubrir y como que se quieren elevar en muchas cosas. Espera un momentito. Has meditado primero la humanidad de Cristo. La humanidad. Es la misma Teresa de Ávila la que tuvo esta experiencia. Ella, después de 17, 18 años de haber perdido, dice ella, el tiempo en el Carmelo, porque esos 17, 18 años lo vivió como una monja relajada, decía ella, que no había renunciado todavía a todo, solamente cuando se encuentra con Cristo en su humanidad doliente, porque tiene una visión de Él y Él está allí sangrante, está en el patíbulo, está sufriendo. Teresa lo mira y desde ese momento Teresa cambia. Desde ese momento comienza la vida de santidad
de Teresa de Ávila. ¿Lo sabías? Imagínate, 17 años perdidos, decía ella. Y recién se había encontrado por fin con la humanidad de Cristo. Entonces, por medio de la meditación de la humanidad de Cristo, vamos a los evangelios, por ejemplo. Hay muchas personas que lamentablemente tienen pereza, que no les gusta. Comienzan a leer la Biblia, ya comienzan a bostezar. Si bostezan tampoco está mal, pero lo malo está cuando uno bosteza y ya se va, dice ya no quiero más. Pero si uno bosteza y continúa leyendo y dice, yo voy a continuar, voy a ver qué me dice el Señor aquí, pues eso da mucho bien a la persona. Pero si no hacemos esto y solamente decimos, como hay algunas corrientes por ahí pseudo espirituales que a veces vienen de Medio Oriente o de yo no sé de dónde, que comienzan a mezclar la religión cristiana con prácticas orientales, ¿no? Entonces dicen, voy a dejar mi mente en blanco, ¿no? Esa es la oración perfecta, la mente en blanco, que no piensen nada aquí acá. Yo no quiero que mi mente esté en blanco, yo quiero que mi mente esté en Cristo, ¿no? Yo quiero que mi mente esté puesta justamente en Dios. Y para esto la puerta, el camino primero, es la humanidad de Cristo. Ese es el camino, la oración de meditación en su humanidad, en su pasión sobre todo. Y esto luego abre la puerta a la divinidad, porque no podemos entender lo grandote que es Dios si no contemplamos primero la pequeñez que Él tomó. Uno no puede ir enseguida a lo grande si no va de lo poco a lo grande. Es algo lógico, ¿no? Y en nuestra vida de fe así también tiene que ocurrir. Ahora, dicho esto, quisiera decir solamente una cosita de la segunda lectura que hace referencia a lo que socialmente se celebra el día de hoy, el Día de las Madres, ¿no? Y creo que es oportuno porque el Evangelio también tiene algo que decirle a las mamás, ¿no? Y es lo siguiente. En la carta de San Pedro se nos menciona 2 veces el sacerdocio. Y se nos habla de un sacerdocio real. Un sacerdocio que puede ofrecer sacrificios, elevar súplicas, dice San Pedro. ¿A quién se refiere? ¿Solamente a los sacerdotes como yo que celebran la misa? Pues no. San Pedro se está refiriendo al sacerdocio real de todos los bautizados. Por ello, las mujeres también son sacerdotisas y las madres también son sacerdotisas en consecuencia. Obviamente no son sacerdotisas ministeriales como lo soy yo, un sacerdote, un padrecito, ¿no? Sino que ellas tienen otro sacerdocio, otro tipo. Y aquí es cuando a mí me da un poco de enojo a veces, cuando hay algunas corrientes por aquí y por acá que están que jalan y que dicen yo quiero que por fin la mujer llegue a ser sacerdotisa, que haga eso de aquí, eso de acá. Espera un momento. ¿Tú sabías que las mujeres son ya sacerdotisas en el momento de su bautismo? Porque ¿sabes qué? Ojo a esto, queridas mujeres, y especialmente que luego voy a tocar el tema de las madres. Queridas mujeres, todas las mujeres, inclusive los hombres, antes de Cristo, no podían realizar súplicas. ¿Sabías esto? Era prohibido. Solamente podía hacerlo el sacerdote en el templo. Y el sacerdote no podía hacerlo fuera del templo, sino solamente en el templo. Cuando le tocaba el turno, allí podía hacerlo. Nadie más. ¿Podían pedir perdón? No pedían perdón, tenían que ir al templo a pedir perdón. Con Cristo, ahora la mujer también. Ella es capaz de orar, hacer súplicas, ofrecer sacrificios. Te pongo un ejemplo. Santa Catalina de Siena, ¿sabías? Ella oraba por el Papa y su oración llegó a ser tan fuerte que no solamente con su palabra, sino que con esta oración que he mencionado, pudo empujar al Papa a que regrese porque estaba en otro lugar que no correspondía. Santa Catalina de Siena, realizando exorcismos. ¿Por qué? Porque podía elevar súplicas a Dios. Obviamente actualmente las normas para el exorcismo son distintas, ¿no? Sin embargo, ella hizo algunas veces exorcismos porque tiene esa capacidad. Y yo sé que entre ustedes habrán algunas mujeres que en los grupos de oración en algún momento habrán hecho alguna liberación y que sin querer también resultó ser un exorcismo, porque eso se puede dar.
Obviamente que uno no tiene la intención de hacerlo, no dice yo voy como sacerdote ministerial a realizar un exorcismo, sino que uno quiere hacer sencillamente una oración de liberación. Y ocurre que termina exorcizando a la persona, sin intención, pero Dios da la gracia, porque la mujer tiene también esta capacidad. Eso es impresionante. Antiguamente no. Con Cristo, ustedes mujeres tienen este don del sacerdocio. Pero ahora, lamentablemente, se está perdiendo esta visión y la mujer ha quedado como reducida a solamente una esfera puramente natural, biológica. Y por eso también me da pena cuando decimos mamá a una mujer y solo encontramos en ella una maternidad biológica, puramente humana, y no encontramos en ella una maternidad espiritual. ¿Por qué no decirlo, juntamente con lo que he dicho antes, una maternidad sacerdotal de la mujer? ¿Qué significa esto? Como Santa Mónica por su hijo San Agustín, ella ejercía su maternidad sacerdotal, porque como dice San Pedro, ¿quién es el sacerdote? Ese sacerdocio bautismal me refiero, ¿no? Es aquel que puede ofrecer sacrificios y elevar súplicas. Santa Mónica orando por su hijo Agustín, 33 años, por su conversión, por su vida. Esta es un ejemplo de una mujer sacerdotal. Ojalá que nadie vaya a tomar esta predicación solamente partecitas, porque luego van a entender mal. Tienen que escuchar toda la predicación, ¿no? Porque si no, van a decir que yo estoy diciendo que el padre está apoyando que la mujer sea sacerdotisa ministerial. Por supuesto que no. Esto es otra cosa, ¿no? Estamos hablando aquí del servicio que presta el sacerdote ministerial y eso es otro tema, ¿no? Ahora, la mujer, para llegar a ser madre, tiene que prepararse. No es que un día estaba ahí y se me chispoteó. Ahora tengo aquí un niño, ¿no? Y ahora no sé qué hacer. Qué feo. Y luego a la fuerza tiene que aprenderlo. Y luego con muchos errores que podían haber sido salvados o evitados si es que desde antes se estaba preparando para ser madre. Y cuando digo madre, me estoy refiriendo a que toda mujer tiene la capacidad de maternidad. Algunas han perdido la capacidad de ser madres biológicas, pero pueden ser espirituales. ¿Y sabes qué? Escucha bien esto. Esto puede cambiar inclusive, aun cuando tengas ya 60 años o 70 años. Madre, a ti te estoy hablando. Puede cambiar tu visión de tu vida misma. ¿Sabes qué decía Ángela de Medici? Decía ella, reconozcan que la maternidad espiritual es superior a la maternidad biológica. Oh, ¿qué es esto? ¿Qué significa esto? Esto sería para meditarlo todo un día. La maternidad espiritual, dice Santa Ángela de Medici, es superior a la maternidad biológica. Porque hay una asunción, es como asumir a su hijo, a tal punto que está presta a dar completamente su vida por él. Pero no solamente de una manera biológica humana, porque hay madres que cumplen muy bien su papel biológico y humano. Y dicen, por mi hijo yo estoy dispuesta a todo. Pero ¿en razón de qué? A veces, en razón de que, como sea, cual sea el modo, él sea feliz. Y entonces comienzan a decir, yo quiero que mi hijo sea feliz y yo voy a jalar esta palanquita por acá y yo voy a hablar con los profesores, yo voy a hablar con el sé qué, le voy a dar inclusive un billetito. A veces pasa esto. Y las mamás se sienten muy mamás porque están aparentemente cumpliendo este rol de maternidad, pero cuando está solamente humana y biológica, la mamá deja de realmente procurar el bien para sus hijos. Santo Tomás de Aquino decía que el amor consiste en buscar el bien del ser amado. En consecuencia, si la mamá, por su afán biológico puramente natural, hace cosas por sus hijos, puramente humano, muchas veces hacen cosas malas y pueden equivocarse. Pero qué hermoso mirarle a los ojos de una madre que sea también una madre espiritual de sus hijos biológicos. Inclusive hay madres espirituales de hijos que no son biológicos. Yo tengo algunas madres espirituales y ellas no me parieron. ¿Y qué pasa? Estas mujeres son capaces de buscar el verdadero bien para sus hijos. Antiguamente, cuando se le preguntaba a una mamá
¿Qué quiere para sus hijos? ¿Ella qué decía? Que sea un hombre de bien. Un hombre, una mujer de bien. Actualmente las mujeres, mamás, dicen que sea feliz, ¿no? Que sea feliz. ¿Acaso en medio de esas palabras no está recubierta como, o escondida, mejor dicho, un afán de que tenga lo mejor como suerte, que tenga dinero, que tenga cosas, ¿no? Pero estás pensando realmente en su salvación eterna. Eso es ser madre espiritual. Eso es ser madre espiritual. Hay muchas que lamentablemente se preocupan solamente de esta parte humana. Pero hermosa, maravillosa, aquella mujer, y seguramente eres tú que me estás mirando, esta mujer que es capaz de dar la vida por sus hijos, en razón de cuestiones biológicas, naturales y espirituales juntas, porque su hijo no es solamente carne y hueso, su hijo es también espíritu, y lo más importante es la vida eterna. Vamos a pedir a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, ella, el ejemplo de la maternidad biológica y la maternidad espiritual, aquella que también, según lo que dice San Pedro, en su bautismo, ella ejercía también su sacerdocio bautismal, dé ejemplo a todas las madres, especialmente a las que están en el día de hoy escuchando y celebrando esta Santa Misa, para que asuman este papel. Si no lo han hecho todavía, hay madres que no han asumido, por ejemplo, ni siquiera el papel biológico y se han olvidado de sus hijos. Y hay otras que se han quedado solamente con el uno y no han asumido el espiritual. Entonces, que el día de hoy todas estas madres que están aquí asuman este papel biológico humano y espiritual, a semejanza de la Santísima Virgen María. El Señor es nuestro camino, es nuestra humanidad. Que las mujeres, las madres, reconozcan la humanidad de Cristo también, para que por medio de esta humanidad, podemos hablar ahí del aspecto biológico humano, lleguen a la divinidad, es decir, su maternidad también espiritual de todos sus hijos. Que así sea.